Hola, qué bueno que estén aquí. Lo que llevan en el corazón, grítenlo desde la azotea. Bienvenidos, yo soy Beto Vargas. Ignacio Larrañaga, en su biografía de Francisco de Asís, dice que nada se improvisa en la vida de ningún ser humano, que cada pequeña cosa que sucede, aún las grandes cosas que suceden y que nos van a marcar rupturas, el antes y el después, habían sido cocinadas muy lentamente en el fuego de la historia, en el fuego del pasado, en el fuego de lo que habíamos estado viviendo, aunque claramente no necesariamente nos diéramos cuenta, aunque no fuéramos muy conscientes de eso. Todo estaba puesto en marcha mucho antes de ese día en el que decimos con frecuencia: ese día me partió la vida en dos. En la experiencia de fe, en la experiencia de la espiritualidad, de la religión, muchísimas personas tienen ese antes y ese después. Marcan en el calendario de su memoria cuándo fue el día en que hicieron ese retiro, en el que fueron a esa celebración, en el que entraron a ese grupo, en el que se sentaron con alguien a conversar y pudieron, no sé, descifrar la vida y acoger una nueva manera de ver las cosas y empezar un camino de la mano del Padre que a todos nos acoge y que a todos nos acompaña. El mío particularmente fue el 5 de abril de 1992. Aquel día tuve como, digamos, un momento de encuentro en el que tomé la decisión de conversar con Dios. Básicamente esa fue como la primera decisión. Recuerdo el camino desde mi casa hacia la tienda con mi hermano, hablando y diciéndole, a partir de la experiencia que había sucedido un par de horas antes, diciéndole: yo tengo que hablar con Dios, yo tengo que conocerlo. Y ahí se marcó el inicio de ese camino. Pero muchos años después me di cuenta que ese no era el inicio del camino, que yo había sentido algo y había decidido algo y había experimentado algo ese 5 de abril, pero que el 4 de abril Dios ya me estaba queriendo, ya me había querido, ya su amor me estaba inundando por todas partes, aunque yo no me diera cuenta. Muchas personas cuentan sus historias de vida y particularmente sus historias de religión como historias de conversión con un antes y un después. Yo era borracho, yo era una mala persona, no sé qué, y entonces algún día, y ahora soy esto, con unos puntos de quiebre. Y bueno, son relatos que nos ayudan a entender esa necesidad de ser mejores. Bueno, si son eso, qué fantástico. Pero a veces terminan siendo una idea de un Dios que antes no estaba, que de alguna manera estaba oculto o escondido y que por eso habíamos vivido en una podredumbre y en una maldad y en una cantidad de cosas. Y no es tan cierto. Dios ya estaba antes de que tú llegaras allá donde le encontraste. Ya estaba antes. Dios tiene muchas cualidades, muchas cualidades. Todas las cualidades que ustedes se imaginen que pueda tener una gran persona, Dios las tiene multiplicadas por el infinito. Pero una que no tiene, definitivamente no tiene, es instantáneo. No es instantáneo. No es automático. No es un chasquido de los dedos, no es un 2, 3 por Dios. Todo es procesual, todo se va cocinando, nada se improvisa en la vida de un ser humano. Esto significa básicamente dos cosas. Significa que tendríamos que aprender a recorrer un camino que pasa por la contemplación, y la contemplación siempre va de la mano de la paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que aprender a mirar la realidad, que hay que aprender a mirar la vida, que hay que detenerse en los pequeños y grandes detalles, no solamente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino los detalles del mañana y los detalles del ayer. Porque Dios ya estaba en esos detalles. Yo puedo pensar en el 5 de abril, en aquel domingo del año 92, en el lugar en el que estaba, en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Pero cuando empiezo a mirar hacia atrás, ¿qué había pasado antes? Yo en ese momento tenía 14 años.
Pero ¿qué había pasado antes? ¿Qué había pasado a mis 13? ¿Qué había pasado a mis 12? ¿Qué había pasado mucho antes? Ya habían muchas huellas, hay muchas señales, hay muchos detalles que me hacen pensar que técnicamente Dios me estaba esperando, que había estado a mi lado, que había estado siguiéndome, que había estado a mi alrededor, aunque yo no me diera cuenta, por las cosas que me gustaron, por las opciones que hice, por los amigos que tuve, por la casa en la que me crié, por los pequeños recuerdos que tengo de mi infancia y que ya marcan una semilla de lo que terminé siendo hoy, muchísimos años después. Despojar nuestra historia, partirla en dos, intentar hacer borrones y cuenta nueva, suele ser una manera de tratar a Dios con más superstición que fe. Ojo, ahí hay una diferencia clara entre la superstición y la fe. No tanto si uno tiene un comportamiento raro con las estrellas o el tarot o alguna cosa así. Bueno, eso puede obedecer también a tener pocas cosas que hacer o a desconocer también de dónde vienen otros conocimientos ancestrales que no tienen que ver con los míos. Cualquiera de las dos cosas. Ambas torpes. Pero la superstición de la que yo estoy hablando aquí está metida en medio de nuestra religión, está metida en medio de nuestra fe. Y es la superstición de tener a un Dios como un instrumento del futuro, tener a Dios como un amuleto del futuro, cuando Dios principalmente se encuentra en el pasado. La fe busca y encuentra a Dios en el pasado. La superstición usa a Dios para asegurarse el futuro. Y esto no tiene que ver con que una persona sea buena o sea mala o con que a alguien le vaya a pasar algo malo porque vive de cierta manera su fe. No, tiene que ver con que deberíamos tener mejores raíces y deberíamos acercarnos a conocer más al Dios al que le decimos creerle, al que le decimos que le estamos poniendo cuidado y que queremos construir la vida con él, junto con los hermanos con los que decimos que queremos construir la vida en esta comunidad que llamamos iglesia. Usar a Dios como un amuleto del futuro significa creer que porque yo tengo unas convicciones o hago unas prácticas o dirijo unas palabras hacia la divinidad, entonces de alguna manera mi futuro va a estar asegurado frente a que voy a conquistar las cosas y se me van a dar todo, se me van a abrir las puertas y todo va a ser bueno para mí. Un Dios que se encuentra en una expectativa sobre el bienestar del mañana, sobre el confort. Pero si miramos la tradición en la que Jesús encuentra el rostro de Dios, en la tradición de Israel, en la tradición bíblica, pues lo que encontramos es una cantidad de gente que mira hacia atrás, que mira su historia, que mira su pasado y que en las huellas de su pasado, en lo que vivieron, en lo que no les gustó haber vivido, en lo que les fascinó haber vivido, en lo que repetirían y en lo que no repetirían, ahí encuentran la voz de Dios, que está diciendo todo el tiempo quién es Él y qué propone, que está diciendo todo el tiempo quién soy yo y qué podría ser capaz de hacer. Un Dios que me revela a mí, no solamente se revela a Él, me revela a mí, me deja ver quién soy yo, porque me muestra de dónde vengo, Y cuando yo soy capaz de reconocer de dónde vengo, cuando me doy cuenta que antes de que yo encontrara a Dios, Él ya estaba conmigo, pues empiezo a enamorarme de mi historia, de mi vida, de los lugares a los que fui que no debía haber ido probablemente, de las historias en las que no me sentí tranquilo, en las que no me sentí bien, de los días insípidos, de los días que se me olvidaron porque no pasó nada. Y de esa historia empiezo a enamorarme, porque gracias a eso soy la persona que soy hoy. Porque gracias a eso llegué al lugar en el que soy hoy. Y Dios cree en ese lugar en el que estoy hoy. Dios cree en la persona que soy hoy. El punto de partida de la fe no es que tú creas en Dios, es que Dios cree en ti, es que Dios ya apuesta por ti. Y apuesta por ti desde antes que tú te dieras cuenta, mucho antes. Entonces unir ese rompecabezas, trazar esa línea, juntar los puntos de dónde vienes, de qué viviste, de qué pasó, no solamente es una manera de, como se dice en muchos lugares, sanar el pasado o las heridas del pasado. Más que sanar es redimir, es rescatar, es darnos cuenta que ahí hay sentido y que ahí hay semillas de lo que somos. Y que también encuentra un panorama que es muy importante para reconciliarse con la vida, las equivocaciones.
Ey, es que tú no te equivocas porque seas mala persona. Tú no te equivocas porque seas defectuoso de fábrica. Tú te equivocas porque te pasaron vainas. Te pasaron cosas. Y esas cosas marcaron unas formas de entender la vida, unas formas de tratar a la gente, unas formas de intentar sobrevivir ante las pequeñas o grandes tragedias que viviste. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que Dios conoce eso. Que Dios te conoce, te sabe. Que recorrió cada uno de los pasos contigo. Tú podrás darte palo, todo el palo que quieras darte. Ojalá no lo hicieras. Ojalá no lo hicieras. Ojalá no vivieras de recriminaciones y de culpas. Pero si quieres hacerlo, pues dale. Si ese es tu deporte, pues listo. Pero de ninguna manera se te ocurra pensar que Dios lo hace también. Porque es que te conoce, porque es que sabe. Desde chiquitico, desde chiquitita. Sabe lo que viviste, sabe lo que te pasó. Sabe qué fue lo que quedó marcado en ti, razón por la cual hoy a veces tienes esas salidas en falso. Entonces ese panorama que nos da ese reconciliarnos con la historia, ese encontrarnos en la historia al Dios de la vida que estuvo presente antes de que lo encontráramos, nos da muchísimo panorama para tener paz con lo que somos hoy, tener paz con nuestras equivocaciones. No para lanzarnos al hoyo del fracaso y del error como si encontráramos allí un verdadero placer. No se trata de eso. No, se trata de entenderte porque esa es la primera cosa que necesitas para poder transformarte, para poder ser un día alguien mejor, alguien que no cometa esas equivocaciones, alguien que no hiera de esa manera o que no reaccione de esa manera desproporcionada o que no desperdicie lo que podría aprovechar. Pero antes de darse palo, antes de recriminarse, antes de entregarse a la silla de la culpa, entender que eso puntual, hoy voy a cambiar, hoy cambio mi vida, ese día, a partir de mañana, eso son cosas simbólicas. Y está fantástico que tengas esos símbolos. Pero lo real siempre es paulatino. Siempre es una apuesta cotidiana. Siempre es un día, otro día, otro día. Hay un peligro grandísimo en esta religión que cree que la vida de las personas se tiene que partir en dos, que programa retiros para partirle la vida en dos a la gente, ¿sí? Para que dejen atrás el pasado y arranquen una nueva historia. Hey, no te metas, que Dios viene trabajando en esta persona desde que nació, ¿sí? No te creas tan grande, señor y señora predicadores. No te creas, no, Dios viene trabajando desde antes. ¿Por qué no le ayudas a que las personas descubran qué es lo que ha venido haciendo? Desde siempre, desde que trazó cada una de las líneas de sus dedos. Porque ahí estaba presente. Esto simbólico puede ser puntual, listo, tal día, desde hoy empiezo algo, voy a hacer este propósito. Eso está fantástico. Si no dejamos de lado, si no dejamos de ser conscientes que lo real siempre es paulatino, siempre es procesual, que nada se improvisa en la vida de un ser humano, que todo aquello que quieras mañana no va a llegar simplemente porque hoy cierres los ojos y pujes en medio de una oración. No, va a llegar porque eres capaz de cocinarlo, de amasarlo día a día en este presente que será lo que mañana vas a recordar. Por eso lo que hoy recuerdas, de todo lo que has vivido, bésalo. Bésalo y míralo con agrado, porque Dios estaba presente ahí y una huella dejó ahí. Si quieres conocerlo, si quieres encontrarlo, si quieres estar con Él, ve y busca esas huellas del Dios que estaba antes de que tú llegaras allá donde lo encontraste. Traemos hoy de nuevo una de mis frases favoritas de Jesús y espero que favorita de muchos de ustedes. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Ese desafío a los discursos oficiales y tradicionales que eran típicos de él, aquí en la azotea. Ustedes han oído que se dijo. Uno de los programas más asquerosos y más difundidos de la televisión norteamericana, donde tristemente actúa una mujer colombiana, se llama Familia Moderna, Modern Family. Modern Family en realidad es un programa
de adoctrinamiento cultural repartido por todo el mundo. Modern family significa, si quieres ser moderno, esto tiene que ser familia para ti. Por supuesto, en la llamada modern family, en esa familia llamada moderna, están todas las aberraciones, están todas las incoherencias, están todas las porquerías que ellos quieren imponer en todos los países. Y cuando entra Modern Family, tu aduana, es decir, tu capacidad de sentido crítico, tu capacidad de decir, eso no me gusta, eso va en contra de mi fe, eso no es lo que yo quiero, tu capacidad de reacción está en el piso. ¿Por qué? Porque son las 8:30 de la noche, por Dios. A las 8:30 de la noche, después de un día pesado, yo no estoy para discernir. No, simplemente me parece simpatiquísimo el amanerado ese que sale ahí, me parece simpatiquísimo el tipo ese con las cosas que sale. Pero yo les digo. Hey, hay que tener muchas cosas muy cruzadas en el corazón y en la cabeza para asumir tanta perversión en medio de la realidad. Y sobre todo una perversión que está marcada por las cosas que yo mismo rechazo. El problema no es si alguien hace algo no con una intención. En este caso, una serie de televisión o alguna cosa de ese estilo. No, el problema es ¿por qué será que coincide tanto con lo que yo adentro visceralmente rechazo y que propongo además como un modelo de discriminación y exclusión de tantas personas hacia afuera? Yo creo que es muy importante que empecemos a mirar la belleza de las cosas que hacen los seres humanos. Las hagan con el interés que las hagan. Seguramente ni siquiera para cambiar una doctrina de nada. Es para llenarse de plata y ya, porque es una serie exitosa. Punto. Pero algo hay ahí. Algo hay ahí. Y algo hay en todo. Algo hay en todo. Recuerden que lo hablamos hace unos episodios al hermano Sheamus. El voto de encontrar en todas las cosas la bondad de Dios. Yo creo que hay que dejar de proyectar nuestras propias intolerancias y nuestras propias incapacidades de aceptar a los otros tal y como son, de reconocerles, de valorar su dignidad, de darles un lugar en el mundo y dejar de construir un mundo que es para unos poquitos a punta de este tipo de ejercicios que son de odio. Al final son de odio, ¿sí? Un odio con palabras muy inteligentes, pero que lamentablemente lo que hace es sembrar temor en la gente sencilla, temor incluso de que ellos mismos son vulnerables a una determinada hora del día, hágame el favor, y también la idea de que hay un peligro en que en el mundo se nos refleje cómo son las otras personas a las que deberíamos todo el tiempo dar la bienvenida. Por ahí no es. Por ahí no es. Baruch atah. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por los días de sequedad, por los días de desierto, por los días en los que pareciera que no está sucediendo nada. Son días en los que se nos queda el alma quieta, casi que a la expectativa de que algo venga y rompa con ese silencio. Bendito seas porque en esos días también estás con nosotros. También estás cocinando en el fuego lento de tu amor lo que va a ser nuestra plenitud y nuestra grandeza. Bendito seas, Señor, por los días que no nos saben a nada, porque aún ahí estás presente, porque aún ahí estás dándonos todo de ti, aunque ese día en particular no estemos listos para verlo, para saborearlo o para reconocerlo. Una recomendación desde la azotea. Hoy desde la azotea les recomiendo un poema de Mario Benedetti, que creo que si lo miran en clave de su existencia y su espiritualidad, puede cobrar un sentido enorme.
Es un poema que está escrito para un amor, pero que vale la pena también leerlo en clave del gran amor. Se llama Mucho más grave. Mucho más grave. Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo. Comienza ese poema. Mario Benedetti. Vayan a leerlo. Recomendadísimo. Y bien, hasta aquí mi episodio de hoy y desde aquí el episodio de cada uno de ustedes. Podemos encontrarnos en Instagram. Busquen La Azotea Podcast. Si el episodio de hoy les gustó, digan por ahí que les gustó, compártanlo con quien quieran y dejen alguna reseña. Yo soy Beto Vargas. Lo que llevan en el corazón, grítenlo desde la azotea.